Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Les recuerdo que este es un buen día, un día de bendición, un día de victoria, porque es el día que hizo el Señor para que usted y yo nos gocemos y nos alegremos en Él. La perla del día de hoy se llama un día, dos voces. ¿Y por qué le pusimos ese título? Porque cada uno de nuestros días está sujeto en cada uno de nuestros días estamos sujetos a escuchar una de dos voces. Las voces negativas, las del mundo, las de la carne, las del diablo, que llenan nuestra mente de dudas, de amargura, de temor. Y la voz de Dios que nos ofrece esperanza, fortaleza y llena nuestra mente de agradecimiento, de fe y de perdón. La Biblia nos enseña que necesitamos ser nosotros los que dirijamos nuestros pensamientos y no al revés. Y nuestros pensamientos, recordemos que también son voces que cada uno de nosotros oímos. La palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dice que pensemos todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, que en eso pensemos. Y lo que reúne todas esas condiciones es la palabra de Dios. Por el otro lado, en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, la palabra de Dios nos enseña que usted y yo hemos sido dotados de armas espirituales poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces la pregunta que nos resta hacer es por cuál voz vamos a optar por atender. La voz del diablo, de la carne, del mundo, o la voz de Dios. Los pensamientos negativos vienen en última instancia del infierno para robar, matar y destruir, que es la obra del diablo, como Jesús nos enseña en Juan 10:10. Si nosotros supiéramos que un ladrón va a entrar a nuestra casa, dejaríamos que tocara la puerta y le abriríamos aún a sabiendas de esas intenciones. Entonces, la respuesta es no. Y si ya sabemos que las voces negativas vienen del infierno, vienen del diablo para robarnos, destruirnos y matarnos, no tendríamos por qué abrirles la puerta de nuestra mente para que terminen arruinándonos cada uno de nuestros días. No deberíamos permitir que ningún pensamiento negativo salga a la superficie y se establezca en nuestra mente. Necesitamos tomarlo cautivo y hacerlo obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Y si se niega, pues simple y sencillamente necesitamos desechar ese pensamiento. Los pensamientos negativos nunca nos van a fortalecer, más bien nos debilitan, nos roban ese gozo que deberíamos tener cada día por el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Hay algunas preguntas que necesitamos respondernos en relación con esos pensamientos negativos. ¿Cuántas veces hemos solucionado nuestros problemas con pensamientos negativos? ¿Cuántas veces hemos solucionado nuestros problemas con quejas, murmuraciones, lamentaciones, etcétera? ¿Cuántas veces esas cosas nos han sanado, liberado, pagado nuestras cuentas, restaurado, etcétera? La palabra de Dios y la respuesta va a ser ninguna vez. Por ello, la palabra de Dios nos dice que necesitamos guardar nuestros corazones de ese tipo de pensamientos, porque esos generan decisiones y acciones negativas que nos roban la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23, Dios nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Por ello necesitamos cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, porque eso se traduce en pensamientos que son la fuente de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Por eso la palabra de Dios nos dice en relación a lo que vemos, en Mateo 6, 22 al 23, nos dice Jesús: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno,
todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas en todo nuestro ser? Luego, en el Salmo 101, versículo 3, la palabra de Dios también nos instruye de que no pongamos delante de nuestros ojos ninguna cosa injusta, y que en el Salmo 101:6, por el contrario, nos dice que pongamos nuestros ojos en los fieles de la tierra para que estén con nosotros, para que nos sirvan de ejemplo, de los que andan en el camino de la perfección. No que sean perfectos, pero que igual que nosotros están siendo perfeccionados cada día por el Espíritu Santo. También en cuanto a lo que oímos, la palabra de Dios nos enseña, y Jesús específicamente dice: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Si oímos pensamientos negativos, lo negativo se nos va a agregar. Pero si oímos pensamientos positivos, pensamientos de la palabra de Dios, esos pensamientos se van a adherir a nuestras vidas. En Romanos capítulo 10, versículo 17, también nos recuerda la palabra que la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios. Por el otro lado, también necesitamos cuidar lo que hablamos. En Proverbios 18:20 al 21, la palabra nos instruye: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y en Mateo capítulo 12, versículo 37, la palabra dice que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Así que tenemos que cuidar entonces lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, porque eso va a ser al final de cuentas lo que pensamos. En Efesios capítulo 4, versículo 8, la palabra en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, la palabra nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es decir, que no dejemos nuestros pensamientos en libertad, sino que nos obliguemos a pensar todo lo que es bueno, lo que es agradable, lo que viene de Dios, todo lo que dice la palabra de Dios. Obviamente, por ello necesitamos estar lo más posible pensando, meditando, repitiéndonos la palabra de Dios, para que en todo nos vaya bien, como dice el Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3, que bienaventurado el varón que tiene en la ley de Jehová su delicia, y en ella medita de día y de noche, porque entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que, mis amados hermanos, también la palabra dice en tercera de Juan capítulo 1, versículo 2, sobre todo, hijo mío, yo deseo, dice Dios, que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera nuestra alma? A través de nuestros pensamientos, de esos pensamientos de la palabra de Dios. Así que, mis amados, la exhortación es a que aprovechemos no solo este día, sino todos los días de nuestra vida, para pensar todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, para pensar en lo que dice Dios, no en lo que dice el mundo, en lo que dice la carne, en lo que dice el diablo. Que el Señor les bendiga, que tengan un grandioso y bendecido día viernes, y recuérdese, este es el día que hizo el Señor para que usted y yo nos gocemos en él, y ese gozo va a depender de lo que usted y yo pensamos. Que el Señor les bendiga, y un abrazo muy grande a cada uno de ustedes.